Moisés y los 10 mandamientos. De domingo a jueves, solo por TVN. Mano a mano. Bien, ya estamos listos para este nuevo Mano a Mano junto al expresidente de la Asociación de Bancos y de la Confederación de la Producción y el Comercio, Hernán Sommervill, que ya nos acompaña para hablar de la situación política, económica del país y también hablar de posibles candidatos presidenciales. Hernán, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hablar de candidatos presidenciales porque usted ya ha transparentado su opción. Usted ha dicho que el único candidato posible es Ricardo Lagos. Yo le quiero preguntar, entendiendo que usted le ha reconocido una serie de cualidades, ¿por qué solo Ricardo Lagos y no otros candidatos? Hoy día suena Alejandro Guillé, el expresidente Sebastián Piñera. ¿Por qué usted se queda con Lagos? Bueno, en primer lugar, el domicilio político de Lagos es un poco el domicilio político mío, de manera que obviamente la preferencia mía por Lagos es dentro de ese domicilio político que es de centro-izquierda, de centro-izquierda. Y porque conozco al presidente Lagos y yo pienso personalmente que este país va a ir a una transición, que es seguir con los cambios, pero va a haber que articular estos cambios de una manera muy distinta a cómo se están implementando. Y eso va a requerir gran dominio y conocimiento de los temas y una gran personalidad y don de mando para seguir adelante. La buena noticia es que también Sebastián Piñera dice que los cambios ya son irreversibles y de que lo que se trata es de hacerlos bien ahora. Y por lo tanto esto va a requerir, porque va a haber mucha oposición, un gran consenso entre ambos grupos de centro derecha y centro izquierda. Y pienso que dentro de la centroizquierda a mí no me cabe duda que el presidente Lagos, por su experiencia, por su conocimiento de todos estos temas, porque es un hombre que conoce los temas en profundidad, y sobre todo porque tiene una visión de futuro. El resto de los candidatos de la denominada nueva mayoría, etcétera, algunos son muy nueva mayoría y yo soy de la vieja concertación. Hernán, y por lo tanto excluyo a esos Hago el punto justamente en eso. Usted dice que su domicilio y el Ricardo Lagos es la centroizquierda. La nueva mayoría no tiene ese mismo domicilio. Se lo pregunto porque también ha sido bastante crítico de la administración de Michelle Bachelet. En alguna entrevista en Revista Cara usted dijo que se arrepintió finalmente de votar por Bachelet. Bueno, en primer lugar yo no soy de partido político, no estoy en ninguna nomenclatura política, no tengo contacto con políticos, de manera que... Pero usted ha tenido contacto con políticos durante muchos años en su rol gremial. Yo opino como ciudadano y creo que los gobiernos que hizo la concertación fueron muy buenos para Chile. Le dieron progreso, le dieron apertura política, le dieron apertura cultural, se bajó sustancialmente la pobreza, había todo un ánimo, estaban en los empresarios invirtiendo con mucho interés y con mucho esfuerzo, etcétera, y por lo tanto yo creo que fueron gobiernos muy buenos los que se hicieron. En el entendido que el progreso de la humanidad es por etapas, estas cosas del día a la mañana a la noche no se puede hacer progresos tan radicales. Yo voté por la Bachelet pensando que era la misma persona que conocí en la primera administración. Tuve mucho contacto con ella porque yo estuve a cargo del pabellón de Chile en Shanghái. Por lo tanto, cada 3, 4 meses me juntaba con ella para hablar de Shanghái. Eso obviamente no daba para más de 3, 4 minutos porque no le iba a contar los problemas que teníamos con las etiquetas de los vinos en China. Y por lo tanto hablamos de muchos otros temas. Lo que yo siempre percibí es un compromiso completo por los equilibrios macroeconómicos, la apertura al exterior, la gradualidad de los procesos, etc. ¿Usted vio que se perdió eso? Eso es lo que yo tenía en mente. Y percibiendo que este país, a partir de la cuestión estudiantil y por otras razones, requería seguir en un proceso de cambio, porque eso era inevitable, yo pensé que la centroizquierda era más competente que la centro-derecha en manejar todas estas problemáticas por sus vinculaciones con sindicatos, etcétera, etcétera, tal como lo hicieron en las administraciones anteriores. En eso, lamentablemente, me equivoqué. Ahora, ¿no puede volver a equivocarse? Mi voto, en todo caso, no decidió la elección. Así. Pero igual es una referencia. No, para sin lo que duda. Yo estoy ¿No decepcionado puede, Hernán, con lo que ocurrió. ¿No puede Hernán volver a equivocarse en su cálculo en el sentido de que si Ricardo Lagos volviera, no fuera un gobierno exactamente igual al primero? Y se lo pregunto porque el legado de Ricardo Lagos muchas veces es cuestionado. Por ejemplo, con el Transantiago. Por ejemplo, con un crédito con aval del Estado al 6%. Se le acusa de ser demasiado libre mercadista, de estar demasiado a la derecha dentro de la izquierda. ¿A usted no le hace sentido todo aquello? Hoy día hay una presión de que él gobierne probablemente más al estilo de la nueva mayoría que de la vieja concertación. ¿O usted tiene la esperanza de que vuelvan los criterios de la concertación, de las políticas, de los grandes acuerdos? Yo viajo mucho por el mundo, voy mucho a Europa, estoy también en el Asia, etcétera, y yo veo que hay, en el fondo, la vieja ideología de derecha, izquierda, hoy día no tiene mucho sentido. Ve a Francia.
el ministro de Economía de Francia, que acaba de renunciar, venía de un banco de inversión. El señor Valls, para cualquier opinión que da, para mi gusto es un hombre más bien de centro. Entonces, hay una gran convergencia. El señor Tripas de Grecia, que partió con un itinerario absolutamente radical, terminó aceptando todas las condiciones del Fondo Monetario Internacional, porque las opciones son esas. Creo que le costó su salida. Después volvió, pero Después le costó volvió. su salida. Y aceptó condiciones más duras que las que había aceptado el primer gobierno. Entonces, yo lo que veo son convergencias. Este país, con grandes acuerdos, avanzó notablemente. Conozco bien el caso del Transantiago. Durante 4 años estuve a cargo de la AFT, el administrador financiero. Yo creo que la responsabilidad del Lago no fue del Lago, fue de la implementación que se hizo. Responsabilidad de Mr. Aquí, yo personalmente pienso, aquí hubo el Big Bang con el Transantiago. Yo después de ese Big Bang que resultó un desastre, después de 8 años hay un 40% de gente que no paga, después de 8 años. Entonces yo pensé que después de ese Big Bang y de las consecuencias desastrosas que tuvo ese Big Bang, el deseo de hacerlo todo de una sola vez, no en varias ciudades, no con gradualidad, etcétera, etcétera, ya nunca más Chile iba a darse el gusto de hacer Big Bangs con esa falta de profesionalismo, esa rapidez, etcétera. Perdón, Resulta usted que dice estas entonces que se reformas han- estructurales, Sí. se hicieron con otro Big Bang. Vea la reforma tributaria, esta es una verdadera entelequia. Usted dice que es un nuevo Transantiago. Evidentemente, bueno, obviamente en términos del impacto, el impacto inmediato obviamente no es el Transantiago, donde afectaron millones de ciudadanos, pero créame que si no se corrige, la eliminación del FUT fue una soberana tontería. Nadie entendía que las empresas solo reinvertían, en Chile son las que grandes que ahorran. El FUT tenía 3 o 4 abusos que todo el mundo los conocía. En vez de haber derogado esos 3 o 4 abusos, eliminaron la única fuente importante de ahorro que tenían las empresas. ¿Y qué ha pasado? Que hoy día estamos con la tasa de ahorro más baja de muchos años. Se dirá que también tiene que ver el precio del cobre, acepto. Pero 2 consideraciones sobre el particular. El precio del cobre también ha afectado al Perú, y el Perú está creciendo al 4%, 3 veces más que Chile. ¿Por qué? Porque así como el cobre lo ha afectado al Perú, no lo ha afectado a la inversión. La inversión en Perú está booming, en construcción, en pesca, en esto. ¿Por qué? Porque hay confianza, y sobre todo ahora con Kuczynski. Claro, Hernán, pero se ha hablado también de ciclos económicos. Mientras que Chile estaba creciendo un 6%, Perú estaba de alguna manera un poco más atrasado y de alguna manera hay un desfase. Y aquellos inversionistas que estuvieron en Chile y ven esta incertidumbre generada también por distintos puntos, se van a Perú, donde había una situación más estable, entre comillas. Sí, pero no ha caído la inversión. Fíjese que cayó un poco al comienzo Humala por todos los pronósticos que se hacían de Humala, que era un socialista, que era cualquier cosa. Resultó que es un gobierno brutalmente responsable, tanto en el Banco Central como en la parte fiscal. El punto mío es que aquí en Chile, sin duda, el cobre ha afectado. Obviamente, tener un cobre a 4, tener un cobre a 2. Cosa de ver la situación de Codelco. Bueno, después vamos a hablar de eso. 2, también ha ayudado al petróleo en Chile. El Perú no lo ha ayudado porque el Perú exporta petróleo. O sea, el Perú ha sido afectado en petróleo porque exporta y en cobre. En Chile, obviamente, yo no sé si la situación actual es 40, 60 o 60. Mire, todos los gobiernos le echan la culpa a factores externos. Cuando yo estaba en la deuda externa, se decía que la responsabilidad era un 90% externa y 10% interna. Mi primera reunión con los bancos fue decir, no señores, nuestra responsabilidad es el 90%, el 10% afuera. Pensé que me iban a echar, pero afortunadamente no. Estuvo varios años ahí. No nada. Entonces, es fácil decir esto. Pero lo que no se dice es por qué ha caído tanto la inversión. ¿Por qué ha caído tanto la inversión y el ahorro? ¿Por qué cree usted? ¿Por las reformas? ¿Por el tratamiento de la reforma? Porque usted comparte la idea. Por todo este ambiente de incertidumbre, por todo este ambiente de incertidumbre y también, sin duda, cuando uno percibe que hay un mal manejo macroeconómico, ningún inversionista va a iniciar un proyecto mientras no despejan ciertas cosas. Claro, se ha criticado y se ha hablado de un manejo también del empresariado para, de alguna manera, usar a su favor esta situación de incertidumbre entre las reformas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿O algunos casos? Evidentemente había una gran incertidumbre. Mire, yo tengo un factor. Pero que haya un manejo por parte, de alguna manera, alaraquear o aumentar la tensión. Las tribus siempre operan así, ¿no es cierto? Las tribus en todas partes del mundo operan así. Para reforzar un poco los argumentos, no acuden tanto a dichos y razones, como decía el Quijote, sino un poquito a las emociones. Eso es parte del juego. Eso ocurre en todas partes del mundo, ¿no es cierto?
Y obviamente el empresariado, que está políticamente probablemente mucho más alineado con la derecha que con la centroizquierda, utiliza sus argumentos, pero en el fondo, en definitiva, yo manejo un factor con pequeñas y pymes. No hay factura porque no hay venta. Y entonces, ¿cómo le puede usted pedir a un señor que invierta si no vende? Si no vende, nadie va a invertir para no vender. Entonces, el ciclo tiene que venir por ahí, con un manejo responsable de la parte macroeconómica, que uno podría decir, hasta 5 o 6 años atrás, este país tenía un superávit estructural, ahora estamos con un déficit estructural. Lo que va a ocurrir en los próximos días con la ley de presupuesto y la remuneración del sector, es crítico eso, créame que es crítico, no solo en tanto a expectativas domésticas, sino también al rating país afuera. El rating país afuera está siendo observado, créame. Se dice que no, pero todas estas Moody's, etcétera, han cometido muchas metidas de pata y por lo tanto se han puesto muy conservadores. Ahora más bien pecan por exageración, porque fueron brutalmente golpeados, porque no anticiparon la crisis europea. Entonces hay ahí un factor. Entonces aquí, esta situación en el fondo tampoco es una situación insostenible. Yo soy un creyente de que esta situación se puede dar vuelta muy rápido. Primero porque en Chile hay capital, ¿no es cierto? Hay capital. Y dos, porque hay mucho capital intelectual. Este es un país que ha sido bastante pionero en innovación, etcétera. Aquí lo que hay es, de alguna forma, ordenar esto, hacer cambios en el tema, obviamente, tributario el próximo año. Políticamente yo creo que va a ser imposible hacer nada ahora. En el tema laboral, para mi gusto fue una reforma sindical, no tengo mayores problemas ahí. Lo que pasa es que la parte laboral no toma en cuenta que ya no estamos con el sistema laboral del siglo XIX. Hoy día esta es una economía de servicio donde uno puede trabajar en su casa. Entonces, no se ha tomado en cuenta cómo han cambiado los mercados laborales, ¿me entiende usted? Entonces, eso yo creo que es importante. Ahora, Hernán, usted dice que no hay que renunciar a las reformas, sino más bien corregirlas. ¿Eso significa seguir adelante tal cual como lo ha comprometido Michelle Bachelet, por ejemplo, con esa reforma laboral que se va a comenzar a ejecutar, pero con reformas que tienen que encaminarse más en el tiempo, como la reforma a la educación, que es la gran reforma de este gobierno? Perdóneme, ahí para mí, yo no soy un experto en educación, pero el sentido común me indica que lo que había que hacer era reforzar la educación pública y especialmente con los jardines infantiles. El desarrollo humano está claro, ¿no es cierto? Está muy definido con lo que ocurre en los primeros 6 años. Eso es ya un lugar común, todo el mundo lo sabe, los psicólogos, los doctores. Entonces, y obviamente, niños que vienen de hogares que no hay capital intelectual alto son los que hay que cuidar, ¿me entiende usted? Porque ahí obviamente el ambiente intelectual no es el mismo de otros sectores, de un académico, etcétera. Entonces, en vez de haber ido a todo este tema de la gratuidad, donde ya nadie entiende nada, porque dígame si hay alguien de acuerdo con ese proyecto. En Chile nadie está de acuerdo. Uno abre los diarios y lo que pareciera es que se va a tener que mandar un nuevo proyecto consensuado con académicos, con universidades, etcétera. Entonces, eso yo creo que esa cuestión al final va a tener que volverse prácticamente a fojas 1, señalándole que no soy un experto, simplemente el sentido común me indica, mirando la prensa, lo que está ocurriendo. ¿Y eso puede solucionarlo una concertación 2.0? Aquí ha habido un comentario con respecto a vuelven los viejos liderazgos, no por la edad, sino porque se hacían las cosas de manera distinta en tiempos distintos. Muchos hablan, los críticos, de que cumplió un ciclo. Habían técnicos muy buenos. Mire, yo estuve 20 años a cargo de la Asociación de Bancos. Partí con Elwin, con la deuda subordinada, que la arreglé con el ministro Benninger, después tuve la ley de bancos con Frey. Entonces, los técnicos de la concertación eran muy buenos. ¿Y los de la nueva mayoría no son? Por favor, vea la reforma tributaria. Lo que pasó en la Cámara de Diputados fue una vergüenza, nadie entendía nada, estaban legislando y después tuvo que arreglarse, entiendo, en una cocina de Fontaine con ¿cómo se llama?, con Saldívar. Entonces, ahí no hubo rigurosidad, no hubo estudios técnicos, no hubo necesidad de consensuar ciertos acuerdos políticos, nada. En la reforma laboral, para mi gusto, se necesita ahora una reforma laboral que incorpore las nuevas realidades del mundo laboral, que son muy distintas. Esta, más que una economía industrial, es una economía de servicio, donde la flexibilidad es fundamental. Pero en ese punto, para mujeres, para gente joven, etc. En esas mejoras, Hernán, ¿usted cree que Ricardo Lagos,
con el nombre, Concertación 2.0, como se llame, pero con los lineamientos técnicos de la concertación, ¿podría nuevamente llevar ese repunte? Yo espero eso, porque yo espero. Y además, si el candidato a la centro-derecha, que me imagino va a ser Piñera, indica lo mismo, yo creo que se pueden lograr grandes consensos. Obviamente que no va a ser fácil, entiéndame, va a haber una oposición brutal de izquierda y qué sé yo. Pero yo creo que Lagos tiene la inteligencia, tiene el don de mando, tiene el conocimiento. Lagos, además de un político, es un gran intelectual. Este es un señor que tiene una visión de cómo tiene que ser el futuro del país. Este es un país brutalmente cortoplacista. Por ejemplo, el tema de Codelco. Yo me hago la siguiente pregunta. Codelco hoy día está brutalmente endeudada y para seguir creciendo requiere inversiones, por eso es obvio. Y no tiene la plata. Una empresa cualquiera, cuando no tiene la plata, hay límite en que uno puede endeudarse. Pasado ese límite le va a afectar el rating a Codelco y le va a afectar al país. Eso está claro. Entonces, tiene que acudir al dueño a que le dé la plata. El dueño hoy día no tiene la plata porque está con déficits estructurales, tiene el problema ahora de las AFP. Tiene muchos compromisos. Entonces, la pregunta mía es, la plata de los trabajadores chilenos se puede invertir afuera en empresas telefónicas, en empresas mineras, en empresas de todo tipo, y no se puede invertir en Chile. Yo no digo que venga capital de una minera extranjera invertida en Codelco, porque tampoco soy tan ingenuo. Pero ¿por qué no se puede vender un 20-30%? Usted apunta a privatizar parte de Codelco. Parte de Codelco con plata de los trabajadores chilenos vía AFP, entiéndame. Que las AFP sean dueñas en parte de Codelco. Bueno, no los con toda la discusión... AFP no son los dueños, los AFP porque administran plata de trabajadores. Pero finalmente los accionistas ahí van a ser la AFP y los directores van a ser puestos por los... como pasa en todas las empresas. Con la actual discusión del sistema de pensiones, ¿no sería complicado eso? Bueno, se podrán buscar fórmulas un poquito más inteligentes en eso. Pero la pregunta que yo hago es, si el dueño del Estado hoy día tiene otros compromisos sociales que exceden sus posibilidades, la situación del cobre yo la veo harto complicada de acá a 5 o 6 años más. Si esto de 3, 4 dólares, olvídese, por bastante tiempo. Nunca más. La economía mundial no va a crecer a las tasas que crecía, se entró una especie de mediocridad, las tasas de interés van a estar bajas, esa es la buena noticia. Entonces yo me pregunto, ¿por qué las AFP con plata de los trabajadores, que son de ellos, no pueden invertir un 20-30 si el Estado va a seguir controlando? Como el resto de las empresas privadas que transan en la bolsa de comercio? Bueno, conforme. Eso va a mejorar los gobiernos corporativos y además el Estado va a seguir con el 60-70%. Pero eso es un beneficio. Van a controlar el directorio. ¿Ese es un beneficio para Codelco o para la gente? ¿Eso es un beneficio para Codelco o para los trabajadores? Porque también habría que preguntarle a los trabajadores si es pertinente, justo en el momento en que Codelco está tan mal, plantear una solución como esta. Oiga, y no en el momento en que Codelco el precio de Codelco va a ser muy bajo, porque si Codelco se hubiera privatizado hace 4 años atrás, hubiera conseguido un precio magnífico. Usted dice que sería una oportunidad... Bueno, era una oportunidad magnífica de vender una parte de Codelco. Aquí se farrearon esa oportunidad cuando el cobre estaba a 4, el precio de Codelco era 3 veces. Ahora, para lo bueno de los trabajadores, que el precio de Codelco no va a ser el de hace 4 años atrás. Entonces, si el dueño no puede poner la plata porque tiene el compromiso de la AFP, el compromiso acá, el compromiso allá, ¿cuál es el obstáculo ideológico de que tomen un 20%, 30%, 15%, que le da derecho al Estado a controlar la gran mayoría, controlar el directorio con operadores políticos? Eso va a seguir. Hernán. Y Codelco podrá meter a 1 o 2 directores. Pero ahí usted no se está que haciendo espero cargo. sean gallos que entiendan el tema. Quería ir un poco a eso, que lo que se dice dentro de esta posibilidad de abrir parte de Codelco, que hace mucho tiempo yo lo vengo escuchando. Yo me voy a tirar. En la discusión de Codelco, créame que yo voy a estar metido. No, yo lo sé, va a ser muy importante porque usted sabe mucho de eso, y se hace también el parangón con lo que sucede en Canadá, sucede en Perú. Pero aquí yo voy desde la crítica, no es visión mía, es desde la crítica. Se dice, si se abre parte de la propiedad de la estatal más importante del país, podría, a través de las leyes del mercado, que en algún minuto un grande tome parte de esa empresa estatal y finalmente se privatice. ¿Usted considera que puede pasar eso? Es el gran temor, digamos, de hacer eso. Yo creo que, mire, como le digo, porque funciona como una empresa privada. Para mí el óptimo sería lo que hizo con Petrobras, lógico, después vino el gran escándalo. Sí. Pero Petrobras, el esquema que tenía Lula, era, Brasil es un país grande, requerimos grandes empresas, no tengo ningún temor. Lamentablemente eso después se mezcló con este tremendo escándalo. Sí, pero, el independiente. Pero ese esquema de negocio, esa estructura, tenía todo el sentido. Codelco
tiene minas que cada día tienen menos rendimiento, tiene el negocio minero de grandes inversiones a largo plazo, entonces, y ya no tiene a un Estado que le pueda responder. Hernán. Entonces se va a perder eso, se va a perder en nombre de una ideología que dice, ojo, yo digo, no al 50 ni al 49, estoy hablando del 20, 25. Pero así se parte. Así se bueno, parte. pero se puede pasar una ley, güey, si al final, si después esto resulta, mire, en algún momento, créame, a lo mejor las mentalidades cambian, aquí hay muchas emociones, este es un país con muchas ideologías y mucho cortoplacismo, esa es la verdad. Pero en este momento eso es lo que yo planteo. Hernán, por último, pero pase una ley que diga que no se puede. No. En esa propuesta, y para hablar de pensiones, usted nos hace cargo de un tema que también se ha instalado, que es la desconfianza que las administradoras de fondos de pensiones han ido generando con manifestaciones que se han traducido en 1 millón de personas en las calles diciendo no más AFP. No sé si esa fórmula le gustaría tanto, digo no sé, porque puede ser que sí o puede ser que no, a los trabajadores chilenos. ¿Cómo ve usted la discusión de los fondos de pensiones, finalmente? Yo tengo la siguiente impresión, que los fondos de pensiones, en cuanto a administración de los fondos, ha sido una muy buena administración, muy buena. Pero han tenido una pésima gestión de manejo público, de informar de qué se trata, que 1 peso más 1 son 2 y no 4. O sea, a pesar de que tienen las mejores firmas de relaciones públicas de todos estos señores como negocio ha sido muy bien administrado y de una manera muy íntegra, pero han tenido un pésimo manejo de gestión pública. Porque yo creo que el chileno es bastante inteligente para saber que con salarios bajos, con grandes lagunas, etcétera, etcétera, aquí no se hacen milagros. Usted dice que hay un problema de fondo en el mercado laboral. Por eso, el mercado laboral, con bajos salarios. ¿Y qué va a pasar? En mi opinión, este 5%, aunque se diga por ley, no lo van a pagar los empleadores, lo van a pagar los trabajadores por una razón muy sencilla. Cuando el mercado laboral está muy apretado, usted al final negocia salarios líquidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente va a volver la informalidad, ¿me entiende usted? Los pymes le van a decir, mire, olvídense los reajustes. Yo ahora tengo que pagar 1% más todos los años. Aquí ya no hay reajuste porque no puedo pagarlo, ¿me entienden? Una economía deprimida que no crece. Esa va a ser la realidad. Y el que no entiende esa realidad, bueno... ¿Usted considera que más cantos de sirena esto? ¿Más cantos de sirena? ¿Propuestas que no se van a poder cumplir? A ver, a mí también me sorprende de que toda la clase política chilena, la AFP, nadie percibió que de un día a otro, sin destrozos públicos, sin destrozos privados, una enorme cantidad de ciudadanos saliera a las calles. Como alguien, en todos estos estudios de opinión pública, los ADIMAR, nadie percibe que hay este asunto. Yo no hago esas cosas, por lo tanto, para mí fue una sorpresa, pero digamos, para gente que sigue tema de opinión pública, es increíble. Pero entonces este tema revienta, dice usted, por falta de información de las AFP hacia las personas, bueno, porque también pensar que se moviliza esta cantidad de gente porque no entiende bien el sistema. Yo creo que las AFP por lo menos salvaron el 10%, porque el sistema de reparto hoy día con 3 trabajadores por 1 ya no funciona, en Europa tampoco está funcionando, así que eso está claro. Hay un artículo muy bueno de Sebastián Edwards el día sábado, domingo en La Tercera respecto a España, que para que España pueda mejorar las pensiones tiene que tener inmigración por 30 millones de personas, ¿se da cuenta? Claro, tiene que apostar al volumen de gente. Para que vengan a tener 5 trabajadores por 1, ¿me entiende usted? Si la demografía ya... Por suerte, pareciera que la presidenta entendió ese asunto y ya la AFP salvaron el 10%. Yo pensé que en algún momento hasta el 10%. Yo creo que eso ya lo salvaron. Yo no digo que la responsabilidad sea de la AFP. Lo que estoy diciendo es, yo reconozco el tremendo trabajo que han hecho. Oiga, en cualquier fondo de pensiones hoy día casi el 60 o 70% entiendo que no es el ahorro, sino la rentabilidad, que ha sido muy buena. Y hoy día conseguir buenas rentabilidades, yo manejo eso, es muy difícil porque las tasas de interés están en el suelo, hay mucho riesgo, etcétera, etcétera. Pero donde creo que fallaron fue no haber tenido, no sé, más conciencia que había este y en no asunto. Cumplir la promesa, porque finalmente me imagino que también tiene que ver con un tema de expectativas. Aquí se habló eventualmente de tasas de reemplazo en torno al 60, al 70 y vemos que eso no se está cumpliendo. Acuérdense que cuando se hizo eso, las tasas de interés en Chile eran altísimas. En la medida en que la economía del país, yo eso lo sabía porque yo estaba en el Banco Central en esa época manejando un país quebrado afuera. Entonces en ese momento probablemente nadie previó
de que la normalización del país iba a hacer que bajaran brutalmente las tasas internas. Y eso es lo que ha pasado, las tasas de retorno en el mundo. Y hoy día en Europa están los fondos de pensiones con el mismo problema. Acuérdense, hay tasas de interés negativo en Alemania, hay tasas de interés negativo en Japón. O sea, hoy día los fondos de pensiones europeos están teniendo grandes problemas porque no hay rentabilidades. Hernán, Este es un problema de mayor, sí, de mayor. Este es un problema de los estudiantes, no es nada comparado con este problema. Aquí lo que va a haber que hacer, es reforzar la parte solidaria con impuestos. Con recursos de mayor recaudación para el pilar solidario. Con crecimiento, porque si no hay crecimiento no va a haber más recaudación. Es que a ese punto lo quiero llevar, que es un concepto que suena con mucha más fuerza ahora, hay que decirlo. Y se vienen las elecciones del próximo año y seguramente las AFP y también el crecimiento va a ser un tema. ¿Cómo ve usted la relación de los empresarios con, no el gobierno, sino la clase política, en una economía desacelerada, enfriada? Ya la desaceleración es un proceso. También con casos de irregularidades en términos de donaciones y platas políticas. ¿El empresariado de alguna manera se ha despegado de la clase política, no solamente del gobierno? ¿Y cuál va a ser la relación que tenga hacia esta convergencia por el bien de Chile, como usted decía al principio? Bueno, dos temas ahí, una cosa previa que a mí se me olvidó, que para mí es más importante. A mí me preocupa mucho más que la economía crezca este año al 1,5, 1,8, el próximo año al 1,9, es que la proyección de crecimiento futura, que en algún momento se hablaba del 6, 7, está en el 3. O sea, más preocupante que el crecimiento de este año y el próximo es la perspectiva a 5 años, en que está situándose en un 3%. Crecimiento de la población, póngale que sea un 2, un 1,5, 2, quiere decir que no va a haber crecimiento en términos individuales. Así que ese es un tema, y ahí nuevamente yo creo que Lagos tiene una visión, porque el único que ha pensado en el largo plazo. Perdón, en Chile. Hernán, ¿le puedo hacer una pregunta respecto de eso? Sebastián Piñera no tiene esas mismas competencias. Le pregunto por él directamente, porque lo que se recuerda de su gestión justamente es el crecimiento. Entiéndame, yo creo que Sebastián Piñera hizo un buen gobierno, sin duda. Lo que yo lamento es que no hizo las reformas estructurales que suele la derecha hacer, el trabajo sucio. No hizo reforma laboral, la agenda pro crecimiento sacó a Fontaine, que era el único que podía sacarla adelante, y se hizo muy poco, el tema energético se arregló ahora. Entonces, las reformas duras que normalmente acomete la derecha, ¿no es cierto?, no las hizo, porque tenía el cobre a 4, pues entonces, por Dios, qué fácil. Los bonos siguieron aumentando con Piñera y nadie previó de que este ciclo del cobre en algún momento iba a cambiar, que la economía china, de una economía exportadora y de inversiones, iba cambiando el consumo, que iba a haber menos consumo, todo el mundo decía que la economía mundial iba a crecer menos, bla, bla, bla. Nadie, porque todos acá pensamos en el corto plazo, si ese es el problema eterno nuestro. Vuelvo a lo suyo. Bueno, después de todo esto que pasó con el financiamiento de la política, no sé, yo creo que todo el mundo sabía esta historia de las boletas y todo se hacía en el leso, porque en Chile somos brutalmente buenos para hacernos los tontos. Yo lo único que lamento es que la clase política en ese momento hubiera dicho, mire, esta es la forma que esto se financiaba. Antiguamente se financiaban con maletas, ahora aparecieron los bonos. Se lo pregunto. Entonces, por ese punto. La clase política, en general, yo hablo solamente en general, como que se ha desligado de la clase empresarial. Y al mismo tiempo la clase empresarial se ha querido desligar de la clase política. Y lo que uno entiende es que para llevar a cabo todos los cambios por el bien de los chilenos, tiene que haber una unión. ¿Cómo se puede llegar a esa unión si finalmente hay dos sectores muy importantes de la sociedad chilena que están ligados? Yo le puedo hablar por el gremio que yo presidía. Sí, claro. Yo hice una ley de blanco consensuada con el ministro Aninat, y más que con Aninat, con Marfán, consensuada, y no en un cementerio o en la casa de un señor un fin de semana. Esto lo hacíamos en presencia pública. Consensuamos la ley de banco. Consensué yo con el presidente Elwin, que me puso a Benninger en esto. Entonces, en ese momento, no sé si porque estábamos en un periodo de transición y se buscaba una fuerza con sentido común, es un gran presidente, para mi gusto, uno de los mejores que ha tenido Chile. Bueno. Había más visión común, dice usted. Lógico, probablemente por la emergencia que había en ese momento, sustos, temores, no sé, mire, yo no soy un politólogo, aquí vendrá gente mucho más interesante que yo, que le podrá dar 501 explicaciones. Pero yo lo que vi siempre, en el caso mío,
Era una brutal apertura, yo iba con planteamientos muy concretos, bien estudiados, nunca me solté las trenzas, como dicen, y por lo tanto, porque yo siempre decía, mira, el día que yo no me suelte las trenzas, no me reciban más, pues así. Esta no es la última pelea que vamos a dar. Un señor que quiere seguir dando peleas tiene que generar credibilidad en cuanto a las cosas que plantea. Ahora, en financiamiento de empresas, ¿quién va a dar un peso? Pues, entiéndame, tendría que estar loco un señor de empezar a seguir dando boletas y cosas de esas. Y espero que esto no ocurra más en Chile. Yo personalmente creo que este destape que hubo ha sido muy bueno. Yo personalmente creo que esto no ha sido una desgracia para Chile, sino que simplemente esto se destapó. Y de ahora en adelante, con estas propuestas que ha habido de Engel, etcétera, que yo tampoco las examinaba a fondo, pero creo que es un gran avance en función de lo que había. Mire, el empresariado no puede desligarse de la clase política y viceversa, porque el empresariado es un gran actor. Esta es una economía de mercado, y yo aprendí, se podrá llamar social, de mercado, como usted quiera ponerle adjetivos o apellidos. Pero la economía de mercado, el corazón, el ADN de la economía de mercado es la confianza. Si no pase una economía planificada, pues ya tengamos la de Corea del Norte o... Entiéndame. Y brevemente, que se nos está acabando el tiempo, ¿cómo se genera la confianza entre esos dos actores, el empresariado y la clase política, y el más importante, la sociedad, los chilenos, común y corriente? Bueno, yo creo que estos son es decir, vamos a ver los programas ahora el próximo año, ¿no es cierto? Y créame que, sobre todo el programa de la centro-izquierda o concertación o como se llame, va a generar mucho fuego, ¿no es cierto? Y eso no va a ser... Para el centro-derecha más o menos se conocen los planteamientos, son conocidos. En la centro-izquierda es donde va a estar el mayor problema, especialmente para Lagos, sin duda que va a tener un tremendo problema ahí, ¿no es cierto? Pero Lagos salió con el 65% de apoyo en su primer gobierno, y yo entiendo que el 65% no eran puros empresarios, porque si no este país sería una fantasía, que el 65% de la población son empresarios. Ni en Suiza hay tantos empresarios. Sí, pero probablemente el ciudadano de esa época no es el mismo ciudadano de hoy. Y ahí está la crisis, ¿no? De cómo se vincula con el empresario. Ese ciudadano, sorprendentemente, tiene una crítica contra todas las reformas. O sea, ese ciudadano también... Ese ciudadano, ¿qué pensaba? Lo que pensaba antiguamente los ciudadanos americanos. Mi hijo va a estar mejor que yo. Yo estaba mejor que mi abuelo. Eso es lo que estoy viendo. Yo voy mucho a Estados Unidos y sigo la política americana muy de cerca. Eso en Estados Unidos se perdió en los sectores medio, bajo, blancos. Y por eso está el señor Trump. Más que por los temas de seguridad, etcétera. Trump es el reflejo de la desazón del ciudadano medio, bajo, blanco, de que el viejo sueño, mi hijo mejor que yo estaba mejor que mi papá, mi abuelo, y qué sé yo. Eso se acabó en Estados Unidos, hay una absoluta desconfianza de eso. El ciudadano chileno, que ya se acostumbró, no al paternalismo, sino que compró su auto, sacó las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, el consumo tan demonizado en este país, para gente que es fácil para la gente acomodada demonizar el consumo. Son ellos nomás los que tienen derecho a tener consumo. Bueno, yo creo que el ciudadano chileno sigue pensando eso. El ciudadano chileno no ha cambiado. Quiere tener una economía potente, sabe que si no hay una economía potente, no hay inversión, no hay empleo. Bien. Y eso es la parte ética de todo esto, que en el nombre, comillas, del llamado cambio, del nuevo Big Bang, hay un tema ético, que esto ha significado parar al país, y los más afectados no son los ricos. Es obvio que no son los ricos los afectados por la parálisis económica que hay en Chile, sino la gente modesta.